Instituto Campechano, Campus 4 Silchacán. Tema sobre ética y deontología profesional. Materia, interdisciplinariedad y ética profesional. Docente, Augusto Rafael Alcocer Pinzón. Alumna, Leslie Roboguchín. Hoy hablaremos de obligaciones deontológicas del trabajo social. ¿Qué es la ética? La ética profesional es el conjunto de normas, valores que orientan y mejoran la guía de la actividad de los profesionales. Se encarga de marcar las pautas éticas que deben seguir en su trabajo, basándose en valores universales reconocidos por todos los seres humanos. Como ya antes mencionado, son normas y valores que nos orientan y nos hacen mejorar y nos guían en ciertas actividades que conforme el tiempo realizamos. Suelen aparecer conflictos en cuanto a la ética profesional y la ética personal. Es en esos casos cuando las personas toman las medidas de objeción de conciencia, es decir, se guían conforme a lo que su conciencia les dicta, conforme a los valores que se les son inculcados y las creencias que generalmente tienen ellos mismos. Pero cuando hablamos del ámbito profesional, la ética de un profesional tiene que guiarse dentro de las reglas y pautas que se le son inculcadas en cuanto a su profesión. Los principales objetivos de la ética profesional son crear conciencia y responsabilidad en los profesionales para que no exista una incertidumbre ni una forma de faltarle a las reglas inculcadas dentro de lo que viene siendo su profesión y siguiendo de esa forma las normas y los valores que los orientan y hacen que mejoren sus actividades en cuanto a los ámbitos en los que se desarrollan. Así como su principal objetivo es crear conciencia y responsabilidad, también ayuda a que cada profesional actúe correctamente en situaciones específicas, manteniendo su moral, compromiso, libertad y sentido del bien común. No obstante, la ética profesional también radica en las indicaciones que debería de seguir un profesional en cuanto a lo que marca su ética profesional. La ética profesional no es coactiva, es decir, no impone sanciones legales o normativas, pero está estrechamente relacionada con la deontología y puede hallarse arraigada a códigos deontológicos que deben de seguirse. Ahora bien, ¿qué es deontología? Ya hablamos de lo que es la ética. Ahora vamos a ver qué viene a raíz de la deontología que tiene relación con la ética. La deontología o teoría deontológica se considera como una teoría ética que se ocupa de regular los niveles traduciéndolos en preceptos, normas morales y reglas de conducta, dejando fuera su ámbito específico de interés otros aspectos de la moral. La deontología también puede ser conocida como ética normativa y comparte un conjunto de reglas y valores en conjunto con principios que deben de cumplirse de forma obligatoria. El término deontología fue acuñada por primera vez por Jeremy Bentham, que la define como la rama del arte y de la ciencia cuyo objeto consiste en hacer en cada ocasión que lo recto y apropiado. Cuando esta teoría se aplica en el campo profesional, nos referimos a deontología profesional, es ella la que determina los deberes que son mínimas de entender exigibles a los profesionales dentro de su actividad. En cuanto a las actividades, es normal que se codifiquen sistemáticamente para regir la actuación de los representantes en cuanto a sus actividades para que los resultados sean prestigiosos en cuanto a las actividades que realizan. Deontología profesional. A lo que nos referimos con la deontología profesional es a los puntos importantes que se basan dentro de este concepto. Por ejemplo, aprobada y aceptada por el colectivo profesional. Esto quiere decir que antes de que se crea el código, existe una discusión entre el colectivo profesional para que los puntos sean aceptados por parte de ellos. Está la ética aplicada. Esto quiere decir que se rigen a base de ética y valores. Entraña un código de conducta. Se rigen a base de reglas que valoran y neutralizan la conducta dentro del colectivo profesional. Cuentan con un sistema de recepción
y análisis de conducta, al igual que propuestas y quejas. Eso quiere decir que puntos importantes son tomados en cuenta y puntos en los que están en desacuerdo, al igual son tomados en cuenta. El procedimiento de enjuiciamiento, que es en donde se toman los puntos en los que se está fallando y se toman las medidas necesarias. El sistema de asociación consiste en los puntos acordados en cuanto al incumplimiento de estas reglas. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre ética y deontología? Así como se hace mención de que la ética está estrechamente relacionada con la deontología, también existen puntos que los hacen diferentes dentro de este aspecto. Una de las diferencias cuando hablamos de ética y deontología es que la primera hace referencia a conciencia personal, es decir, uno como ser humano es consciente de los actos y los valores que se les han inculcados. Es decir, cuando él falla en algún acto, si no está dentro de su ética, quiere decir que su conciencia personal estaría siendo afectada, mientras que la segunda adopta una función de modelo de actuación en el área de colectividad. Además, que es tomarse en cuenta que la deontología cuenta con una sanción, mientras que la ética viene más de la sanción moral que una persona se da a percepción de sus actos malos. Ahora bien, después de tener el concepto principal y clave entre la diferencia de ética y deontología, vamos a tomar los puntos y características que los hacen más diferentes entre sí. Por ejemplo, la ética profesional orienta al bien o lo bueno. Como habíamos mencionado, es más de conciencia y valores. No es normativa. Esto quiere decir, no tiene en sí un reglamento al que se tenga que seguir. No es exigible. Es decir, uno actúa por conciencia propia. Proponer motivaciones. Esto nos habla de las motivaciones que como personas nos podemos dar. La conciencia individual predominante nos habla de cómo la ética nos hace pensar en los malos actos que se cometen. Amplitud se preocupa por los máximos y la parte de la época aplicada. En cuanto a la deontología profesional, orienta al deber, es decir, nos guía a lo que debemos de hacer. Tiene normas y códigos. Estas normas y códigos tienen que seguirse. Exigible a los profesionales. La deontología profesional dentro del ámbito es importante para todos los profesionales. Exige actuaciones, es decir, le exige a los profesionales a seguir al pie de la letra las normas y códigos, aprobada por un colectivo de profesionales. Como ya habíamos mencionado anteriormente, esto tiene que pasar a manos del colectivo de profesionales para que estén de acuerdo en cuanto a las decisiones que se toman. Mínimos obligatorios establecidos. Eso quiere decir que hay puntos que son obligatorios y se tienen que tomar. Se ubican entre la moral y el derecho. Como ya se había mencionado antes, la moral tiene que ver con el valor y la ética, pero en el caso de la deontología profesional también se aplica el área de derecho, lo que quiere decir que existe una sanción en cuanto al incumplimiento de la deontología profesional y los códigos y normas establecidos. Algunos puntos importantes sobre las obligaciones que impone la deontología, que hace referencia igual al cierto de diferencias que existen entre la ética. Por ejemplo, en la deontología tienes que ser competente. Eso quiere decir que necesitas una preparación con antelación para que se te sea fácil adquirir conocimientos teóricos y prácticos. También tienes que ser eficiente, lo que quiere decir una buena realización del trabajo, al igual que ser diligente. La diligencia consiste en el cuidado, atención, agilidad y exactitud que debería de ponérsele al trabajo. Y el punto más importante, que es ser responsable. La responsabilidad es la capacidad que nos permite responder a sí mismo ante el resto del colectivo profesional, sin poner en duda lo que implica nuestra ética profesional dentro de la deontología profesional.
del Código Deontológico del Consejo General del Trabajador Social. En el capítulo 3 se nos habló de los principios del código que nosotros como trabajadores sociales debemos respetar y cumplir. Tiene distintos artículos en los que se menciona desde la relación con la persona usuaria, es decir, todos los artículos nos hacen mención de cómo el profesional está comprometido con el usuario en distintos aspectos, tanto con individuos, grupos y comunidades. Nos explica desde los principios en los que actuamos hasta cuál es la forma en la que invitamos el interés y la participación de la persona o personas involucradas. Nos explica cómo no somos partícipes de acciones incompatibles como lo político o acciones que afectan directa o indirectamente a la sociedad. Nos da la pauta y nos da a conocer los puntos importantes en cuanto a nuestra relación con la persona, el usuario, el grupo, la comunidad, tomando en cuenta los códigos establecidos. En cuanto a relación con otras profesiones, nos brinda los aspectos que debemos de seguir profesionalmente cuando se trata de relacionarnos con otros profesionales. En el código establecido hay reglas que se deben cumplir para la sostenición de un buen trabajo y coordinación en conjunto con otros profesionales. Nos brinda el conocimiento de las reglas que se tienen que seguir en cuanto a la relación con otras profesiones, con otros profesionales, debido al trabajo en conjunto que se debe de realizar. En relación con las instituciones, nos da la pauta en cuanto a los artículos brindados, la información necesaria de cómo actuar en cuanto sea necesaria la participación de las instituciones competentes, dependiendo de la gravedad del asunto con el usuario o personas involucradas, al igual que nos da los principios para la promoción de derechos y deberes sociales en las organizaciones y entidades donde se estén ejerciendo la labor y actividad. Nos habla de la relación estrecha que tenemos en cuanto a las instituciones competentes que nos van a brindar el apoyo necesario en cuanto sea requerido y de cómo existen formas de, en cuanto a confidencialidad y secreto profesional, nos brinda parte del código de conducta con referencia a la confidencialidad del profesional. En cuanto al usuario, nos da los artículos con deberes y obligaciones como profesionales que debemos cumplir. Todo sujeto tiene el secreto profesional y de cómo el profesional tiene como prioridad la vida, seguridad e integridad física con el usuario. Esto quiere decir que la confidencialidad y secreto profesional podría bien siendo reconocido como parte de la ética profesional con la que deberíamos estarnos forjando, tomando en cuenta los artículos que nos brindan en donde está la información necesaria para saber a qué nos referimos con confidencialidad y secreto profesional.